Hola, espero estén todos muy bien. Vamos a ver una breve guía del trabajo práctico número 17. En este trabajo práctico, este es el enunciado, o sea que está un cuerpo dado en proyecciones, en 3 proyecciones, y lo que se pide es la ejecución de una perspectiva. Se pide que trabajen en una hoja A3, es decir, una hoja que tiene el tamaño más grande, para que puedan dibujar la perspectiva en un tamaño adecuado y puedan aplicar bien los métodos de construcción de elipses. El primer paso es interpretar el cuerpo, saber de qué cuerpo se trata. Entonces, este cuerpo tiene acá, como vemos, un cubo en la vista un cuadrado en la vista de frente, y en la vista superior también aparece una figura cuadrada. Por lo tanto, acá hay un cubo, y después lo que ustedes tienen que prestar atención es que hay líneas de ejes. Las líneas de eje, ¿qué significan? Que hay superficies de revolución, que pueden ser superficies cilíndricas o cónicas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo acá tengo, por ejemplo, una línea de eje y acá una línea de eje, esto que está acá y esto que está acá, ¿verdad? Significa que ahí tengo una superficie cilíndrica. De igual manera, en esta parte, con esta parte en la vista lateral izquierda. Y después acá, este triángulo con este triángulo, al tener líneas de eje acá, significa que esto es una superficie cónica. Y lo mismo ocurre en esta parte. Bueno, entonces, pasado ya el tema de la interpretación, lo que tengo que hacer es definir, adoptar la perspectiva más conveniente. Entonces, la perspectiva puede ser, por ejemplo, mirando el cuerpo desde acá. Y entonces ahí tengo que definir si tomo 7 grados a derecha o 7 grados a izquierda. Podría también ser esta vista de acá, la perspectiva. Y sería lo mismo porque el cuerpo, como ustedes pueden ver, es simétrico con respecto a este eje. Bien, entonces yo, para ejemplificar el trabajo, lo que voy a hacer es, voy a adoptar acá 7 grados y acá 42 grados. O sea, 7 grados a mi derecha, 42 grados a mi izquierda. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, dentro de la lámina, trato de, para que quede bien distribuido el trabajo, ver que yo voy a empezar a construir desde la base, ¿verdad? Y voy a tomar un punto de referencia. Por ejemplo, el punto de referencia puede ser este punto. Le llamemos un punto C. Entonces yo ubico en la hoja, en la parte inferior, y me voy un poco hacia la izquierda y ubico ese punto C, ¿verdad? A partir de ese momento, lo que voy a hacer es construir 7 grados y 42 grados. Bueno, entonces acá yo ya tengo construido una línea horizontal, ¿verdad? Con el punto C, 7 grados a mi derecha y 42 grados hacia mi izquierda. Entonces de ahí veo el punto C acá y voy tomando referencias. O sea, este cuerpo está modulado según unas unidades, ¿verdad? Según unidades. Entonces esas unidades, lo que van a tener que hacer ustedes es adoptar para esa unidad una determinada dimensión. Por ejemplo, 5 centímetros, 6 centímetros, bueno, lo que le dé la lámina para dibujar grande. Entonces, lo que hago es, la medida que adopte, ¿verdad? Si la pongo en unidad, llego hasta este punto, llego hasta acá. Y si agrego 2 unidades más, voy a tener un punto acá y otro punto acá. Entonces, puedo empezar a construir la base del cuadrado si adelanto para acá en 42 grados la mitad de la medida real hasta este punto y me voy hacia atrás en ese otro punto. Entonces ahí lo que voy a tener es directamente las condiciones ya para dibujar la base del cuadrado, del cubo, digamos. Y después lo que hago es, desde ese punto C, por ejemplo, levanto acá esa misma unidad, llegaré a este otro punto. Bien, entonces ahí yo ya estoy en el eje del cilindro. En este punto yo estoy en el eje de este cilindro y en el eje de este cono. Entonces, trazando una paralela a 7 grados que pase por allí, ¿verdad? Tengo ese eje dibujado allí. Y después de acá, lo que puedo hacer es levantar para construir el cubo. Entonces hago así
y levanto y construyo el cubo. Construyo el cubo con 7 grados y acá con la vertical. ¿Ah? Ya una vez construido el cubo, yo ya tengo esto dibujado que es el eje. Entonces, a partir de ese momento, lo que tengo que hacer es, ya tengo algo estructurado el cuerpo, terminar de estructurar el cuerpo. ¿Y cómo se estructura? Es con los planos diametrales. Entonces, como yo sé que acá yo tengo este cilindro que voy a tener que construir y construir elipses, lo que tengo que hacer es trazar el plano diametral correspondiente. Entonces, tengo un plano diametral en vertical, que es este plano diametral acá. Plano diametral acá. ¿Ah? Dibujo en verde el plano diametral ahí. Y sobre el plano horizontal voy a tener otro plano diametral, que es este que está acá. Bien. Si yo desde este punto C he levantado hasta acá, he levantado en altura, me voy hacia la izquierda, me voy en 7 grados, tengo acá ubicado, como hemos dicho, el vértice del cono. Y entonces, llegando al vértice del cono, tengo también el plano diametral propio del cono, en la horizontal. Y para ese cono tengo que armar también el plano diametral vertical, como uniendo el vértice del cono con esto y el vértice acá. Y ahí tengo los planos diametrales propios de allí. De la misma forma, tendré que ir a la parte superior del cubo y armar los planos diametrales. Entonces acá, de la misma forma, voy a tener esto, que es un plano diametral acá, vertical. Y el otro plano diametral estará puesto en esta parte. Bien, eso es para el cilindro este que aparece acá con eje de revolución vertical. Y de la misma forma, si continúo para arriba, voy a tener el cono y construyo los planos diametrales del cono, que en este caso ambos planos diametrales son verticales, lo mismo que para este cilindro. Bien. Entonces ahora vamos a ver la construcción, o sea, ya tenemos los planos diametrales, vamos a ver la construcción de las elipses. ¿Ah? Por ejemplo, acá yo tengo para construir una elipse, lo mismo que en esta parte. Como acá está un poquito más limpio, lo ejemplifico acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que construir para la elipse? Tengo que tener una línea horizontal, ¿verdad? Obviamente que yo ya tengo la línea de 7 grados, ¿verdad? Porque es parte del plano diametral, y tengo la de 42 grados. ¿Sí? Bien. A partir de ahí, lo que yo voy a tener es un punto acá, que es un punto de paso, otro punto acá y otro punto acá, en función de el radio y el radio sobre 2 para el caso de los 42 grados. Entonces, lo que dice el método es que lo que yo tengo que hacer es, por esos puntos de paso, trazar pequeños segmentos tangentes. Entonces, acá por un segmento tangente paralelo a 42 grados, y en este punto un segmento tangente paralelo a 42 grados. De la misma forma, en los otros puntos, tengo que hacer segmentos tangentes paralelos a 7 grados y paralelos a 7 grados acá. Bien, entonces yo ya tengo, podríamos decir, un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4, que son puntos de paso de la tangente. Entonces, paso seguido, lo que tengo que hacer es, a la mitad del segmento a la mitad, que toca acá con la horizontal, a la mitad, ¿verdad? Voy a trazar un segmento que me va a dar también una tangente, pero vertical, en este otro punto. Lo exagero al punto y le vamos a llamar punto 5, por ejemplo. Y de la misma forma hago a la mitad de este segmento, a la mitad trazo un segmento vertical y obtengo otro punto de paso, ¿verdad?
Y acá, a la mitad de este segmento que toca la vertical esta, también allí, lo que voy a hacer es trazar un segmento horizontal. Entonces, voy a obtener otro punto acá. De la misma forma, acá arriba, a la mitad del segmento, trazaré otro segmento horizontal y me da una tangente para este otro punto acá. Entonces, yo ya tengo, aparte del punto 1, 2, 3, 4, tengo el punto 5, tengo el punto 6, acá tengo el punto 7 y acá tengo el punto 8, ¿verdad? Todos esos puntos son puntos de paso de la elipse y puntos de tangencia. La curva tiene que tocar nada más que en ese punto. Entonces lo que tengo que empezar a hacer a partir de ese momento es empezar a trazar arcos de elipse. Entonces, y teniendo en cuenta que siempre que por ejemplo acá va a ser eje mayor de simetría. Ese es el eje mayor de simetría de la elipse. Y este otro es eje menor de simetría. ¿Ah? Entonces quiere decir que lo que yo dibuje de acá para abajo, por ejemplo, tiene que ser simétrico con lo que dibujo arriba. Y lo que dibujo para acá tiene que ser simétrico con la otra parte de la elipse. Entonces a continuación voy a hacer tramos de elipse. Bien, entonces respetando las tangencias, yo ya tracé acá lo que sería la elipse, respetando todas esas tangencias. Lo que es importante es que no dibujen segmentos demasiado cortitos, porque cuando se dibujan segmentos muy cortos es más difícil poder trazar, respetar esa tangencia con la elipse. Entonces que los segmentos sean un poquito largos, eso no trae inconveniente. Cabe destacar que todo lo que voy dibujando tiene que ser en suave, ¿no? Y después vamos a ver qué es lo que reforzamos. Bueno, de la misma forma tendré que trazar la elipse. Antes en realidad la debería haber dibujado la de abajo, ¿verdad? Ya dibujadas esas dos elipses, lo que yo tengo para terminar con esta parte en suave, por supuesto, es la máxima envolvente. La máxima envolvente que sería, ¿verdad?, la generatriz máxima, que sería, por ejemplo, para este caso, bueno, va a ser esta. Es decir, yo tengo que llevar a donde sea tangente con la elipse, no a otro punto. Eso está en función de cuál va a ser la relación altura del cono con el radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que acá también voy a tener, y voy a tener que hacerlo, por ejemplo, apoyo acá en el vértice del cono y acá hasta donde sea tangente, donde toque en un punto a la elipse. Y esa va a ser la máxima envolvente que después vamos a reforzar. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el método para la construcción, por ejemplo, de esta elipse de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tenía, ¿verdad?, una paralela a 7 grados. Lo que tengo que hacer es construir una perpendicular a 7 grados. ¿Ah? Entonces lo que hago es construyo una perpendicular a 7 grados que pase por el centro de la elipse. Teníamos el punto de referencia acá y arriba de él el centro de la elipse, ¿verdad? Entonces eso es lo que es muy importante. Es perpendicular a 7 grados. Un error frecuente a veces es ponerla así, y eso no es nada, o sea, eso no sirve. Lo que tiene que ser es perpendicular a 7. Entonces, a partir de ese punto, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es, nosotros ya teníamos definido este punto, ¿verdad?, que es un punto de tangencia, ¿verdad?, sobre el cual tengo que trazar un pequeño segmento paralelo a 42 grados, que va a ser el segmento de tangencia. Y acá yo ya tenía construido el segmento de tangencia, todo en suave, ¿verdad? Y el punto de paso acá, que es en sí el punto C, del que habíamos partido. Y de la misma forma, yo voy a tener que en estos puntos del plano diametral, ¿verdad?, voy a tener puntos de tangencia también, pero puntos de tangencia vertical. Entonces lo que voy a hacer allí en esos puntos
es trazar segmentos verticales de tangencia. También todo en suave, todo en suave. Trazo segmentos de tangencia vertical. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, ya tengo entonces un punto 1 de tangencia y punto de paso de la elipse, un punto 2, ¿verdad? Un punto 3, llamémosle así al punto C, y un punto 4. Son todos puntos de paso y puntos de tangencia. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es, de la misma forma que antes, a la mitad de este segmento, ¿verdad? Voy a trazar otro segmento, pero que sea paralelo a 7 grados. Entonces tengo allí un pequeño segmento y me va a definir acá un punto 5, podríamos decir. De igual forma acá, en este segmento vertical, a la mitad de la distancia esta, ¿verdad? Del segmento, voy a trazar una paralela a la perpendicular de 7 grados que habíamos trazado. Entonces allí tengo otro segmento y defino un punto 6. Un punto 6 de paso y con la tangencia a ese segmento. De la misma forma, acá voy a trazar a la mitad del segmento y voy a poner un segmento paralelo a 7 grados y tengo un punto 7 de paso, ¿verdad? Y acá a la mitad de este segmento nuevamente trazo otra paralela a la perpendicular de 7 grados y voy a obtener, donde se intersecta con la de 7 grados, un punto 8. Con esos puntos y con esos segmentos comienzo a trazar arcos de tangencia y después los uno y construyo esa elipse. Entonces acá, respetando esos puntos de paso y esos puntos de tangencia con los segmentos trazados, yo ya dibujé entonces la elipse. A partir de entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, voy a dibujar después la otra elipse que tengo acá en el plano del costado del cubo. Como yo acá tengo el vértice de la cúspide del cono, lo que tengo que hacer es trazar las envolventes, la generatriz envolvente. Entonces, para este caso, la generatriz de este extremo será la que toca en forma tangente a la elipse. Será esta, ¿verdad? Y para obtener la otra, en forma similar a lo que habíamos encontrado antes, con el otro cubo de arriba, es trazar la generatriz que toca en forma tangente, o sea, en un punto a la elipse. Todo esto construido en suave y después vemos la visibilidad y reforzamos recién. Bueno, entonces yo ya tengo acá trazada la elipse y lo que tengo que tener en cuenta, respetando los puntos de tangencia que hemos armado y los segmentos de tangencia, lo que tengo que tener en cuenta es que para este elipse que tiene eje de revolución en 7 grados, tengo que este es el eje mayor de simetría y la de 7 grados en sí es el eje menor de simetría. Por lo tanto, yo tengo que, una vez trazada o al trazar la elipse, lo que tengo que ir verificando es la simetría respecto al eje mayor de simetría y respecto al eje menor de simetría. Bien, todo esto dibujado en suave. Una vez dibujado en suave, como decíamos antes, verifico la visibilidad y en función de eso tengo que reforzar. Recuerden entonces que voy a tener la construcción en total de 4 elipses, o sea, una elipse es esta de 7 grados, eje de revolución a 7 grados acá, eje vertical acá y eje vertical allí. Bueno, si yo hubiese elegido al revés, es decir, 7 grados a mi izquierda y 42 grados a mi derecha, entonces esto estaría girado y la elipse de acá abajo no sería con eje de revolución de 7 grados, sino sería con eje de revolución 42 grados. Y aquella, bueno, sería lo mismo con eje vertical. Eso para que tengan en cuenta en función de la vista que ustedes adopten. Bueno,
Bueno, eso es todo. Espero que esta explicación les ayude para realizar el trabajo práctico. Hasta luego.